Hoy vamos a profundizar en los peligros asociados a la falta de regulación o a la aplicación excesiva de restricciones en el ámbito del vapeo y cómo estas acciones pueden tener un impacto negativo en aquellos adultos fumadores que han encontrado en el vapeo una herramienta para dejar el tabaco combustible. Pero no solo eso, sino también veremos cómo estas medidas alimentan al mercado negro. También exploraremos los motivos de la cerrazón en no regular, en prohibir o en aplicar restricciones excesivas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veas esto que es Diario de un Vapeador. Es importante reconocer que el vapeo ha surgido como una alternativa menos dañina al tabaco combustible, ofreciendo a los adultos fumadores una vía para reducir o eliminar su consumo de cigarrillos. Sin embargo, la falta de regulación o una regulación excesiva pueden comprometer gravemente los logros alcanzados por aquellos que han dejado de fumar gracias al vapeo. Cuando se prohíbe el acceso legal a los productos de vapeo o se imponen restricciones excesivas, como la prohibición de sabores, por ejemplo, se corre el riesgo de dejar a los adultos fumadores sin acceso a una herramienta que puede ser fundamental para mantenerse alejados del humo del tabaco. Esta falta de acceso puede exponer a quienes han dejado de fumar mediante el vapeo a un grave riesgo de recaída en el hábito del tabaco. Los sabores en el vapeo son fundamentales para que funcione, para dejar de fumar. El sabor supone una disociación clara entre vapear y fumar. Esta gentuza sabe que atacando este aspecto harán el vapeo menos atractivo, por lo que estarían impidiendo que más fumadores dejen de fumar probando el método más eficaz y facilitando que quien sigue vapeando para no recaer renuncie a seguir vapeando y vuelva a fumar. Y esto está ya estudiado. Por ejemplo, en Irlanda, la quinta parte de gente que vapea volvería a fumar si se prohíben los sabores. Y en Dinamarca ha aumentado el número de fumadores después de la prohibición de sabores. Y ojo, esto no es exclusivamente para el vapeo. Como ya sabemos, hay otras alternativas de riesgo reducido como el tabaco calentado, el snus y las bolsitas de nicotina, que son también muy efectivas, no solo para dejar de fumar, sino también para mantenerse alejado del humo del tabaco y no recaer. Además, debemos considerar el impacto en la salud pública. Si aquellos adultos fumadores que han dejado de fumar gracias al vapeo se ven privados de acceso a estos productos, existe un riesgo real de que muchos de ellos recurran nuevamente al tabaco combustible, con todas las consecuencias negativas para su salud que esto conlleva. Es crucial comprender que cualquier medida regulatoria debe equilibrar la protección de la salud pública con el apoyo a aquellos que desean dejar de fumar y sobre todo hacer hincapié en el mensaje de que vapear es mucho menos perjudicial que fumar y que aunque no le funciona al 100% de quienes lo prueban para dejar de fumar, la evidencia científica dice que es el medio más eficaz para ello. Puede ser contraproducente tener una regulación más o menos cabal y emitir mensajes o hacer campañas por parte de la autoridad sanitaria, advirtiendo que el vapeo no sirve para dejar de fumar y que hace el mismo daño que fumar, o que vapear es fumar, o que quien deja de fumar vapeando en realidad no deja de fumar por aquello de que sigue consumiendo nicotina. Estos mensajes pueden contribuir a disuadir a los fumadores a probar el vapeo para dejar de fumar y además pueden tener efecto en la opinión pública en general, generando una percepción negativa del vapeo y la consiguiente estigmatización de quien vapea. Un ejemplo de esto, el más caótico que existe, bajo mi punto de vista, es el de Australia, que contempla el vapeo como medio para dejar de fumar, pero solo con prescripción médica. Es decir, está prohibida la venta de cualquier producto de vapeo si no es en una farmacia y con receta de un médico. Pero su gobierno no para de emitir mensajes a la población acerca del daño que hace vapear. Imagínate la contradicción: hacer campaña en contra de un producto que te puede recetar un médico y señalar las 1000 plagas que te van a caer si lo consumes. Una cosa de locos. Vapes may seem sweet, but on the inside, they
hiding a dirty secret. They contain a cocktail of toxic chemicals that can kill cells in your lungs and cause cancer. There's nothing sweet about vapes. Eso sí, el mercado negro producto de esta regulación que se está generando en Australia es voraz y además hasta violento. Quema de tiendas, tiroteos, en un país del que tenemos una percepción de ser pacífico, avanzado, enormemente civilizado, algo en lo que insisten los orcos antivapeo y les sirve de excusa para empujar hacia prohibiciones y restricciones exageradas, es que el vapeo atrae a los más jóvenes. Parecen ignorar que son precisamente las prohibiciones y restricciones excesivas las que hacen crecer a un mercado negro que no tiene ningún problema en que se vendan estos productos a menores de edad. Personalmente pienso que usar a los menores como escudo humano, como lo hace esta gentuza, es deleznable, porque es un argumento que solo usan con el vapeo, no con el alcohol, por ejemplo. Y ya que nos hemos adentrado en el tema del mercado negro, ¿por qué no mencionar lo que pasa aquí en México y la violencia que se puede generar, como si no tuviéramos suficiente con la que ya hay? Un hombre fue grabado golpeando a dos jóvenes que transitaban desnudos con pancartas pegadas en el pecho y espalda en los que se podía leer "Esto me pasa por andar vendiendo vapes". El video fue grabado en pasillos del campus Guasave de la Universidad Autónoma de Occidente, donde un hombre con pasamontañas golpeó en los glúteos con una tabla a dos jóvenes que fueron obligados a seguir recorriendo las instalaciones de la universidad. Se desconoce la identidad de las víctimas. Y es que cuando un gobierno renuncia a regular y controlar un producto, cualquiera que sea, aparece el mercado negro y puede incluso surgir una lucha entre diferentes grupos por controlar aquello que no quiere controlar quien se supone que lo debe controlar. Y además está el hecho de que un mercado no regulado puede pasar por alto estándares de calidad o incluso puede pasar por alto los ingredientes adecuados para los líquidos de vapeo. Y esto es un riesgo demasiado elevado de impacto negativo en la salud pública. Por lo tanto, es esencial encontrar un equilibrio adecuado en la regulación del vapeo. Necesitamos medidas que protejan la salud pública y eviten que los menores accedan fácilmente a estos productos, al mismo tiempo que garantizan que los adultos fumadores tengan acceso a alternativas más seguras al tabaco combustible y puedan mantener su abstinencia de manera efectiva. Para lograr esto debemos optar por una regulación inteligente y basada en la evidencia. Esto implica implementar políticas que establezcan estándares de calidad para los productos de vapeo y asegurar que estén disponibles de manera accesible para aquellos adultos fumadores que deseen utilizarlos como herramienta para dejar de fumar. Si eres usuario de productos de vapeo, te insto a abogar por una regulación del vapeo que sea equilibrada, basada en evidencia y que proteja tanto la salud pública como los derechos individuales, incluyendo el acceso de los adultos fumadores a productos de vapeo como herramienta para dejar de fumar y para mantenerse alejado del humo del tabaco. Con esto no quiero decir que todo usuario deba convertirse en activista, que estaría genial. Pero ese no es el punto. Se trata, al menos, de mantenerse informado y de aportar argumentos basados en evidencia científica, en datos y estadísticas, para cuando te vean vapear y te digan eso de «dicen que eso es peor que fumar». Y, por supuesto, defender tus derechos, porque ningún gobierno debería prohibirnos nada cuando se trata de consumir. Basta ya de gobiernos paternalistas. Todo esto de exigir una regulación justa y equilibrada está muy bien, pero ¿cómo habría que regular para garantizar el acceso a adultos fumadores a alternativas que son más eficaces a las que por defecto aprueban y recomiendan las autoridades sanitarias de prácticamente todo el mundo? Es decir, los típicos parches, chicles, caramelos y sprays de nicotina. Esto que viene a continuación es un buen ejemplo. Creo que el mejor ejemplo que existe en el mundo. Suecia, la tierra con las tasas de tabaquismo más bajas, por lejos, en todo el mundo desarrollado. Es tan baja que este año, en el 2023, se convertirá, según criterios oficiales, en un lugar libre de humo. Es un objetivo que la Unión Europea ha pedido que sus Estados miembros alcancen para el 2040. La mayoría no debería alcanzar ese objetivo,
pero Suecia lo superará con unos impresionantes 17 años de antelación. La tasa de tabaquismo del país hace apenas 15 años era un 150% mayor a lo que es hoy. Los suecos nos han mostrado el camino para ser más seguros y saludables, como lo hicieron cuando inventaron los cinturones de seguridad de 3 puntos, compartiéndolo gratuitamente con los fabricantes de automóviles de todo el mundo. El último milagro de salud pública de Suecia podría salvar decenas de miles de vidas en los 5 continentes en la próxima década si aceptamos su último regalo a la salud pública mundial. Los suecos han eliminado efectivamente el hábito de fumar cigarrillos al desarrollar una política pública específica que hace que las alternativas sean más accesibles, más aceptables y asequibles para los consumidores que los cigarrillos. Los resultados hablan por sí mismos. Por mucho tiempo, los suecos han utilizado la educación, medidas de control del tabaco y snus para mantener las tasas de tabaquismo bajas. Pero la introducción de alternativas modernas sin tabaco, como el vapeo en el 2015 y las bolsas de nicotina de nueva generación que llegaron en el 2018, impulsaron fuertemente la disminución del tabaquismo. En la última década, las tasas de tabaquismo en Suecia se han reducido en un asombroso 55%. Las tasas de tabaquismo del resto del mundo son en promedio 5 veces más altas que las de Suecia, porque tienen un enfoque político menos favorable para las alternativas al cigarrillo. En comparación con el resto de la Unión Europea, Suecia tiene un 44% menos de muertes relacionadas con el tabaco, una tasa de cáncer 41% más baja y 38% menos muertes atribuibles a cualquier tipo de cáncer. Si otros países siguieran el ejemplo de Suecia, más de 3.5 millones de muertes prematuras podrían prevenirse en una década solo en la Unión Europea. Y esta fenomenal reducción podría lograrse también en el resto del mundo. Los expertos de renombre mundial en salud pública coinciden con esto. I think we have the answer already. Tell the world about the Swedish experience that have been helping people to leave cigarettes and get into something else. It's important for the governments to tell the consumers that if you need your daily nicotine, use this instead of the cigarettes. Y ese es el regalo que Suecia le ha dado a la salud pública mundial. Y por eso su mensaje al mundo en términos de dejar de fumar es: déjenlo como Suecia. Suecia sin humo 2023. El vapeo y otras alternativas de riesgo reducido tienen el potencial de erradicar el tabaquismo, pero obviamente hay personas y grupos a los que no interesa que el tabaquismo desaparezca. ¿Y por qué? Pues porque a la mafia del cáncer le interesa hacer como que lucha contra el tabaquismo, por aquello del que dirán, mientras lucran con ello. Unos reciben becas y financiamiento por formar asociaciones y hacer campañas contra el vapeo, porque ya no son antitabaco, y otros venden terapias de reemplazo de nicotina y medicamentos y tratamientos a precios desorbitantes. Con este gran negocio que les proporciona mantener a 1.300 millones de fumadores en todo el mundo, ¿crees que en realidad les interesa acabar con el tabaquismo? Pero, ¿y los gobiernos? ¿Qué beneficio pueden sacar dorándoles la píldora a todos estos orcos antivapeo que dicen querer acabar con el tabaquismo, pero en realidad hacen negocio con ello? Hay una cosa que se llama impuestos, que se cobra con cada cajetilla de cigarros y que financia a los gobiernos con ingentes cantidades de dinero. Entonces viene una pregunta: ¿por qué no facilitar el acceso a alternativas de riesgo reducido como el vapeo y cobrar un impuesto por ello? Pues porque aparte de que no hay voluntad de muchos politicuchos de ponerse a trabajar en ello, el esfuerzo ahora es convencer a la opinión pública de que vapear es fumar y hace el mismo daño para justificar el cobro de un impuesto idéntico al del tabaco, en lugar de hacer lo lógico, que sería cobrar un impuesto proporcional al daño generado, como se hace con otros muchos productos, como el azúcar o las grasas. El ejemplo más claro de que a los gobiernos tampoco les conviene la regulación del vapeo para que así la gente no deje de fumar con ello es el Master Settlement Agreement de Estados Unidos. En Estados Unidos, las grandes tabacaleras proporcionan dinero a los gobiernos estatales para que no protesten ni la hagan de pedo por los daños del tabaco, dinero que luego va a obras públicas o a los bolsillos de los politicuchos de turno. ¿Qué interesa a los gobiernos estatales?
pues que se siga vendiendo tabaco para seguir recibiendo dinerito. Los estados hasta se endeudan sabiendo que recibirán ese dinero, por lo que tienen que justificar que deben seguir recibiéndolo. En fin, la hipocresía, la corrupción, la mentira, el engaño y las medias verdades de quienes aseguran velar por la salud de todos, pero que en realidad velan por el bolsillo propio. Si te ha gustado el video y la información te es útil, no olvides darle like, suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que se publique un nuevo video aquí en Diario de un Vapeador. Vapea libre, vapea seguro. Hasta la próxima.